objetos o seres. Aleluya. Voy a volver a repetir. Colocar una barrera o separación entre dos o más objetos o seres. Gloria a Dios. Pero buscando esta definición encontré una definición que también me gustó y quiero compartirla con ustedes. Y dice: remover algo o a alguien de su posición o situación. Santo. Santo. Remover algo o a alguien de su posición o situación. Aleluya. El Señor le está diciendo: no te muevas de tu posición. Aleluya, amén. No te muevas de donde estás colocado. En ese lugar mantente ahí. Aleluya, amén. Santo Dios. ¿Tú sabes qué? Que nosotros somos adoptados. Amén. Nosotros somos injertos. Aleluya. ¿Qué es un injerto? Un injerto es un fragmento de una planta que se une a otra para que pueda brotar, para que pueda crecer. En los tiempos antiguos, ¿verdad? Dios se comparaba mucho con la vid, Gloria a Dios. pero decía que el pueblo de Israel, los judíos, no estaban dando frutos. Incluso no es una sola ocasión, son varias ocasiones que se menciona lo que es la vid y el pámpano. Cuando, por ejemplo, en una ocasión estaba hablando y diciendo que cómo podemos esperar recibir una uva dulce y recibir una uva rebelde. Aleluya. Y todas estas cosas yo dije: wow, yo quiero entonces como que entrar más a profundidad de todo esto, quiero poder entrar, acercarme más a qué está pasando en este momento. ¿Qué le sucede a una rama cuando la partes de un árbol? Aleluya. Amén. Cuando tú tienes un árbol, ahí dijeron algo. Cuando tú tienes un árbol y le partes la rama comienza a secarse, Amén. comienza a morir. Amén. Amén. Por eso, cuando nos comenzamos a alejar de Dios, sentimos que nos secamos. Aleluya, sí, Señor. Sentimos que morimos, sentimos que no podemos continuar, y por eso a veces llenamos nuestro vacío con tantas cosas que nos alejan de Dios, Gloria a drogas, tu nombre. alcohol, sexo, todas estas cosas que nos alejan completamente de Dios. Poderoso eres, Señor. En un momento yo me alejé de Dios, yo me alejé del Señor y comencé a vivir mi vida buscando llenarme una vez más. Y en este llenarme, sexo, alcohol, drogas, pero el vacío seguía ahí. Amén. Gloria a Dios. Esa necesidad de Dios estaba latente en mi corazón y no me dejaba tranquilo. Incluso en medio del jangueo, en medio del vacilón con los panas, yo escuchaba esa voz de Dios que me decía: ¿qué tú haces aquí? Aleluya. Tú no perteneces a este lugar. Santo. En medio de la disco ahí, la música fuerte, escuchaba esa voz que tocaba mi corazón ahí en la fibra y me decía: ¿qué tú haces aquí? Aleluya. Tú no perteneces a este lugar. Amén. En ese momento se acababa el vacilón, se acababa el jangueo, me tenía que ir porque me desesperaba, me quedaba inquieto, no podía estar tranquilo y simplemente tenía que ir. Aleluya. Pero gloria a Jesús que llegó a tiempo a mi Amén. vida. Amén. En el momento donde más lo necesité, ahí llegó y me rescató. Aleluya. ¿Y sabes qué? Me hizo injerto, me añadió a su grupo. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Dice, porque el texto dice: el que está en mí y yo en él lleva muchos frutos. Aleluya. Otro significado que voy a compartir con ustedes, quiero, ¿verdad?, que entendamos esto a la perfección, y es el término en. En quiere decir dentro. Yo estoy en la iglesia, yo estoy en mi casa, yo estoy en mi carro, quiere decir dentro. Pues entonces Jesús nos está diciendo: el que permanece dentro de mí y yo dentro de él,
este llevará mucho fruto. Amén. Aleluya. Entonces, nos hacemos una pregunta y decimos, ¿Dios está en nosotros o nosotros estamos en Dios? Aleluya. ¿Cómo es la cosa? Santo. La realidad es que Dios es grande, Amén. Dios es maravilloso y son las dos cosas. Pero estar en Él quiere decir que mantengas tu salvación. Amén. Aleluya. Quiere decir ese estado de salvación donde tú confesaste a Cristo y te mantuviste en integridad caminando. Y no, en integridad no quiere decir que no caiga, porque puedes caer 1.000.000 de veces. Gloria a Es Dios. que 1.000.000 de veces te levantes y que todos los días con un corazón contrito y humillado vayas ante la presencia del Señor y le digas, Aleluya. "Perdona, No, gracias a Dios. porque yo soy un pecador, Santo eres, Rey. yo soy un pecador, Amén. Santo Dios. pero todos los días voy ante la presencia del Amén, Señor y le digo, aleluya. Señor, perdona. Sí, sí. Sí, Señor. Purifica mi Aleluya. vida, límpiame, hazme un hombre nuevo, quiero ser mejor para ti cada día. Amén. Alabado el Señor. Y ese en nosotros es el que nos lleva a vivir con una conducta cristiana. Amén. Amén. Y esa conducta cristiana, me encantó el texto que utilizó Michelle, porque literalmente ahí refleja la conducta cristiana, que es vivir amando, haciendo justicia. Esa es la conducta cristiana. ¿Y cómo vivimos una conducta cristiana? Con el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Sí, Señor. Santo. Vamos a Gálatas 5, 22 al 23. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Cuando lo tengan, me dicen a mí. Amén. Gálatas 5, del 22 al 23, y quiero que alguien lo lea, por favor. Amén. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Aleluya. Primero que todo, ¿verdad? ¿Por qué dice el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu? Aleluya. Son uno. Amén. Así como Jesús es uno, así como Gloria a Dios es uno, Aleluya. los frutos, estos características es un solo fruto. Amén. Y este es el fruto que tú y yo tenemos que vivir cada día y compartir con los demás. Aleluya. El fruto del amor. Tú sabes que todos ellos se resumen en ese. El fruto más importante, ¿cuál es? El amor. Porque cuando tú amas, tú cumples con todos los demás. Amén. Por eso dice que contra tales cosas no hay ley, porque cuando tú vives amando, tú vives en gozo. Cuando tú amas, tú vives en paz. Aleluya. Cuando tú amas, tienes paciencia. Cuando tú amas, tienes benignidad, tienes fe, que sin ella es imposible Amén. agradar al Señor. Aleluya. Amén. Eso es. Activan. Aleluya. Cuando yo amo, tengo que tener mansedumbre. Cuando yo amo, tengo que tener templanza. Eso Aleluya. es. Aleluya. Gloria a Dios. Porque, oye, vamos a ser probados. Santo. Porque los frutos no es que estén en nosotros y que nadie los vea. Los frutos son para que los demás puedan ver que están en ti. Aleluya. Santo Dios, bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya. Vamos a ser probados. Y el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a sí mismo es como cumplimos con tener el gozo del Espíritu. Amén. Aleluya. Porque qué fácil es amar al que me ama, pero el que me señala, al que me vitupera, al que me juzga, al que está ahí con el dedo acusador todo el Eso tiempo, es. Aleluya. Aleluya. es ahí donde Gloria a Dios. vamos a preguntarnos, ¿tenemos los frutos? Amén. Eso es. Y se lo digo porque es que estoy compartiendo mi experiencia. En el trabajo tuve una situación de
había una persona hablando mal de mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y recuerdo que mi roommate, yo pasaba hablando con él de la situación y le digo, tenía una necesidad y la ayudé y esto y lo otro. Me dice, ¿por qué tú sigues siendo así? ¿Por qué tú sigues ayudándola? ¿Por qué tú sigues estando ahí con ella todo el tiempo? Que ella te llama y tú le respondes como si nada. Y yo le dije, pues ¿qué? Tengo que amarla. Aleluya. Me decía, yo no puedo amar a una persona que me está haciendo daño. Y yo, porque qué fácil es amar al que te ama. Amén. Al que está al lado tuyo. Qué fácil es amar a Michelle. Qué fácil es amar a Martín, a Minerva. Es fácil porque son gente que están contigo todo el tiempo, que te aman, que te dan la mano, que te ayudan, que te aconsejan. Aleluya. Pero el que está ahí señalando, buscando, tirando la piedra, Aleluya. es el que verdaderamente le tenemos que demostrar que Dios está en nosotros. Amén. Amén. Señor. Aleluya. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué nos señalan? ¿Por qué nos juzgan? ¿Por qué nos están todo el tiempo tirando la misma piedra? Y esto es sencillo, te lo voy a explicar de la mejor manera para que lo entiendas. Aleluya. Mientras un palo de mango no tiene mango, no se le tira piedra. Eso es así. Pero cuando comienza a echar fruto, cuando comienza a dar fruto, Amén. empiezan a tirarle piedra. Aleluya. ¿Por qué? Porque quieren lo que tú tienes. Eso es. Porque quieren tu fruto. Amén. No cualquier fruto. El fruto Gloria a Dios. del Espíritu. Que no lo van a conseguir tirando piedra. Santo. Pero tú sabes cómo lo consiguen. Con tu respuesta. Aleluya. Cuando ven que tú amas, cuando tú ves que tú vives, independientemente de todo el daño que te han hecho, tú vives amando y sigues ahí, te mantienes ahí. En algún momento dices, espérate, que este hombre tiene algo distinto. Esta persona tiene algo distinto que yo necesito en mi vida. Santo. Lo hacen. Y es ahí cuando comenzamos a demostrar los frutos del Espíritu. Y los que necesitan, que tienen necesidad de Dios, comienzan a experimentar a Dios. Aleluya. Porque la Biblia establece que Dios es amor. O sea, la esencia del amor misma es Dios. Aleluya. Y cuando yo amo a mi prójimo, simplemente es la mejor manera de demostrarle que Dios está en mí. Aleluya. Eso es santo. Así que vivamos dando frutos. Amén. Aleluya. Dando frutos en todo tiempo, sin separarnos de Dios. Sin separarnos de Dios, porque si nos separamos de Él, Nada. y como dice el tema de la predicación, si me separo de Él, muero. Aleluya. ¿Recuerdan que les dije que si no doy fruto, si el pámpano no da fruto, tiene que ser cortado Amén. para que los demás puedan dar frutos? Amén. Es ahí donde el Señor me chocaba. Y es porque tuve otra situación en el trabajo y donde una persona me faltó el respeto y yo me puse potrón, pero tuve que bajar revolución y decir, ay Dios mío, perdóname. Tuve que ir a pedir perdón también. Pero es ahí cuando los frutos son probados. Amén. Así es. Ahí cuando el fruto es probado, ahí vamos a ver si de verdad Dios está en ti. Eso es. Aleluya. ¿Y sabes qué? Que en algún momento en la vida, cuando nos desviamos, me pasó a mí. Estaba en el suelo. Y les digo que recuerden esto de qué pasa con el pámpano que no da fruto. Y es porque la misma palabra lo dice en el versículo que continúa, que es el versículo 6. Alguien que lo lea, por favor. Juan 15, versículo 6. Aleluya. El que en mí no permanece será
pámpanos y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Gloria a Dios. 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y esta fue la palabra que el Señor depositó en mi corazón Aleluya. y chocó en lo más profundo de mí y dije, tengo que dar fruto. Amén. Gloria a Dios. Tengo que analizarme, tengo que tomar un momento para pensar y decir, ¿realmente estoy dando fruto? Gloria a Dios. Aleluya. Por eso al otro día cuando fui al trabajo tuve que ir a donde mi compañero y pedirle disculpas. Porque no demostré el carácter de Cristo en ese momento. Pero qué bueno que siempre llega el Señor para darnos una palabra, Amén. Gloria a para tocar Dios. nuestra vida, para redarguirnos Amén. Sí, Señor. y enseñarnos lo correcto. La rama tiene un cierto tiempo antes de morir. Cuando la rama se parte, no muere de inmediato. Puede ser reinjertada, Amén. como fuimos nosotros. Amén. Así que ayudemos al que necesita ser levantado. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya. Demostremos que Dios está en nosotros. Gracias, Dios. Demostremos que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza está en nosotros. Aleluya. Porque así demostramos que Dios vive en nosotros. Sí, Señor. Que Dios vive dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Y ahora voy a volver a leer el versículo que utilicé para predicar, pero lo voy a leer con la versión Jan Santiago. Y dice, yo soy el árbol de uva y ustedes las ramas que están a punto de dar frutos. Gloria a Dios. El que está dentro de mí y yo dentro de él, este llevará amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Amén. bondad, Aleluya. fe, mansedumbre Amén. y templanza. Gracias, Padre, por tu palabra. Aleluya. Porque Señor. sin mí Eso es. nada puedes hacer. Nada. Aleluya. Gloria a Dios. La otra versión que tenía decía, porque separados de mí, nada podemos hacer. Aleluya. Porque removidos de nuestra posición, nada podemos hacer. Amén, amén, sí, Señor. Hombre, Señor. Ya yo terminé con mi mensaje. Yo soy de los que utiliza el famoso dicho de que bienaventurado el que predica corto porque le vuelven a dar la oportunidad. Gloria a Dios. Aleluya. Pero sabes que esta es la palabra que Dios depositó en mi corazón. Amén. Amén. Y con esta palabra el Señor me dio fuerte. Aleluya. Y tuve que decir, ¿sabes qué? Tienes razón, Dios. No puedo pelear contigo. Aleluya. Gloria a Mi Dios. intención con esta predicación es que podamos analizarnos, podamos sacar un momento para pensar